Hola, buen día. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué Hola, dicen? ¿Cómo andan? Ya, buenas noches. Bueno, ahí vieron que publicó Garaguso que lo máximo que lo podemos extender el parcial es al 7, porque el 8 no podía la facultad. Así que el parcial va a quedar el 7 y el recuperatorio va a quedar el 15. ¿Bien? ¿Está? Bueno. Bueno, ayer vimos acciones cambiarias y hoy vamos a hacer algunas aclaraciones que me quedaron colgadas de solidaridad. Una es que nosotros hablamos de solidaridad cambiaria, pero hay un tipo de obligados cuando el obligado cambiario comparte el grado con otro, si es colibrador, coendosante, coavalista o coaceptante, cuando comparte ese grado con otro, no un aval de aval, sino coavales que comparten el mismo grado, entre ellos no hay solidaridad cambiaria, no hay relación cambiaria. ¿Bien? Hay una relación no cambiaria, sino en el ámbito comercial, y entre ellos no hay acciones cambiarias ni tampoco son obligados solidarios entre sí. Eso les quería aclarar. Es la responsabilidad de los que llamamos parigrado. Otro tema que habíamos quedado ayer, que hoy vamos a tocarlo, es cuando se incluye la cláusula sin garantía en un endoso. Nosotros acá tenemos que distinguir si es una letra de cambio o un pagaré. Si vamos al pagaré, que es más fácil. Si hay una cláusula sin garantía en el pagaré, como la única garantía que presta el librador es la garantía de pago, porque en el pagaré no hay aceptación, ¿bien? Entonces, y cuando se pone sin garantía, cuando uno endosante se excluye de la garantía de pago a través de la cláusula sin garantía, lo que se está cercenando es el efecto vinculante. Transmite la titularidad, habilita plenamente al endosatario, así que no tiene ninguna alteración más que excluirse de la cadena de obligados cambiarios. Ahora, cuando esta cláusula la vemos en la letra de cambio, tenemos que hacer distinciones, porque en la letra de cambio, el librador presta tanto garantía de pago como garantía de aceptación. Es decir, ¿qué dice el librador? Bueno, o en este caso estábamos en el endoso, perdón, porque en la letra podríamos aceptar que el librador se excluya de la garantía de aceptación, pero no de la garantía de pago, porque jamás el librador puede excluirse de la garantía de pago. En cambio, un endosante puede excluirse tanto de la garantía de pago como de aceptación. ¿Cuál es la finalidad de excluirse de la garantía de aceptación? De la garantía de pago está clara, porque si yo me excluyo de la garantía de pago no voy a ser sujeto pasivo de acciones cambiarias. Nadie puede reclamarme a mí, endosante, que incluyó cláusula sin garantía de pago, en el monto del título. Me estoy saliendo de la cadena de obligados. Pero si incluyo la cláusula en la letra simplemente sin garantía, vamos a entender que no se otorga ni garantía de aceptación ni garantía de pago. Para entender que se excluye solo la garantía de aceptación, hay que poner exclusivamente sin garantía de aceptación. ¿Qué quiere decir esto de garantizar la aceptación o de no garantizar la aceptación? Cuando el librador o un endosante incluye la cláusula sin garantía de aceptación, lo que pretende es decir, bueno, yo no presto garantía de aceptación, sí de pago, al vencimiento voy a pagar, pero antes yo no garantizo que este título sea aceptado. Por lo tanto, si se rehúsa la aceptación o si hay un concurso del girado, los casos que vemos de regreso anticipado, no va a poder accionar el tenedor legítimo ni contra el librador ni contra un endosante que incluyó la cláusula sin garantía de aceptación antes de tiempo.
Quiere decir que si un endosante incluye la cláusula sin garantía de aceptación, se está corriendo de la cadena respecto de solo la acción anticipada, pero sigue como un obligado cambiario a los fines del pago. Quiere decir que él al vencimiento van a tener acciones contra él. No es que no es obligado cambiario, sino que no va a responder por las acciones de regreso anticipada. En cambio, si se excluye tanto de la garantía de pago como de aceptación, no va a quedar obligado cambiariamente. ¿Se entiende? Si alguien quiere decir, bueno, yo endoso esta letra, pero quiero tener la certeza que voy a pagar al vencimiento y no antes, tiene que incluir la cláusula sin garantía de aceptación, porque eso evita que se accione anticipadamente contra el sujeto que la incorporó. Bueno, ayer hablábamos de acciones de regreso, dijimos que había dos tipos de acciones de regreso, que teníamos la acción de regreso a término y teníamos la acción de regreso anticipada. Leímos los casos de regreso anticipado, vimos los casos de regreso anticipado, dijimos que eso se aplicaba analógicamente al pagaré, hay que adaptarlo a la estructura del pagaré, y nos quedaba por ver algunas particularidades. Me marean estos lentes. Algunas particularidades de las acciones de regreso anticipado. Uno de los supuestos que prevé para letra de cambio es que el librador, que el girado haya rehusado la aceptación total o parcialmente. ¿Qué pasa si el girado se excluye, digamos directamente no acepta? Si no acepta, no vamos a tener acción directa porque no tenemos al obligado principal. La no aceptación del girado le permite al tenedor legítimo, si no está eximido, va a tener que levantar protesto por falta de aceptación, y desde la fecha que levanta protesto por falta de aceptación, desde la fecha de ese protesto, va a poder ejercer la acción de regreso anticipada que tiene 1 año de prescripción. Si el título estuviera eximido de levantar protesto, la mera denuncia de la fecha en que lo presentó a la aceptación y que fue rehusada, basta. Bien, el librador, digamos, el tenedor legítimo va a denunciar, lo presenté a la aceptación, no fue aceptado y vengo a promover una acción anticipada de regreso. Cuando hay una aceptación parcial, tenemos esta circunstancia. Lo mismo con respecto a la carga. El tenedor legítimo, si no está eximido, va a tener que levantar protesto. Y en ese acta notarial va a transcribir toda la letra y va a dejar constancia que una parte de ese monto, del monto del título, no fue aceptado. ¿Y qué parte fue aceptada? Por la parte aceptada, el girado aceptante ahora va a quedar obligado cambiariamente, porque el aceptante, como saben, puede parcializar su obligación, como los avalistas, cosa que no puede hacer ni el librador ni los endosantes. Entonces, él puede parcializar su obligación, pero el hecho de que haya sido rehusada la aceptación parcialmente abre la posibilidad al tenedor legítimo de accionar anticipadamente. Supongamos que entonces nosotros tuviéramos un caso de una letra que les decimos que presentado el título a la aceptación, fue aceptada una letra de 100.000 pesos, fue aceptada solo por 30.000. El vencimiento de esa letra, de ese título, es diciembre de 2023. El tenedor legítimo, ante esta situación, si no está eximido, levanta protesto por aceptación, porque ha sido rehusada parcialmente la aceptación, se transcriben en el acta notarial todas estas circunstancias, y con esta carga que cumplió, conforme al artículo 57, protege la acción de regreso anticipado y él puede optar. Puede optar en accionar anticipadamente por la suma no aceptada contra los obligados de regreso, y sus avalistas si los hubiera, o puede esperar al vencimiento del título y accionar por acción directa contra el aceptante por la parte que aceptó,
acciones de regreso a término contra los obligados de regreso. Si el tenedor legítimo hubiera promovido, les digo para cuando ustedes responden, nosotros no buscamos que hagan cuentas, nos interesa que sepan cuál sería el objeto económico en un caso o en el otro. Si ustedes promueven acción de regreso anticipado y cobran, por supuesto que al vencimiento, si no le pagan, la acción de regreso a término va a ser por el saldo impago. No van a cobrar 2 veces lo mismo. Por supuesto que se va a deducir. Pero a nosotros no nos interesa que hagan todas estas cuentas. Lo que nos importa es que sepan el cuadro, que pueden ir por la anticipada por la suma no aceptada, la suma del título que quedó en riesgo, que pueden esperar hasta el vencimiento y en ese caso ir por el total, por la parte aceptada contra el obligado principal, por acción directa, y una acción de regreso a término por el total. Salvo, si quieren aclararlo, ponen salvo que el anticipado hubiese cobrado, y ahí se deduce. Por supuesto, porque nadie puede pretender cobrar 2 veces lo mismo. Otro de los casos, ¿se entiende esto? ¿Sí? Esperen que no le veo movimiento de cabeza. Matías, ¿hace más o menos o te veo mal? Ahí te veo bien. Y la verdad que más o menos, habría que verlo bien después con profundidad, pero entiendo que no debe ser muy fácil entender todo esto. ¿Que no debe ser o que debe ser? Que no debe ser. A ver, ¿qué es lo que te cuesta, en dónde te cuesta pararte acá? Tenemos, en caso de que la aceptación sea parcial, ¿no? Tenemos Sí. que puedo yo como tenedor, levanto protesto y puedo o iniciar una acción de regreso anticipado por la parte no aceptada, o Sí, puedo pensemos esperar. que vence en diciembre de 2023, ¿no? Para tenerlo. Sí, Correcto. Por la parte no aceptada puedo hacer una acción de regreso o puedo ir por el total con la acción directa. pero al vencimiento. Al vencimiento. Anticipadamente solo puedes ejercer una acción regresiva. Correcto. Solo contra los obligados de regreso puedes ir por la acción anticipada. O esperás al vencimiento. O esperás al vencimiento. No es obligatorio ejercer esta acción anticipada. No. Puedes esperar al vencimiento y llegado el vencimiento, ejerces si no te pagan, lo presentás al cobro y no te pagan, ejerces acción directa contra el aceptante por la parte que aceptó, porque la no aceptada no tenés acción directa por este monto, y contra los obligados de regreso tenés la acción de regreso a término, que como no ejerciste la anticipada o no la cobraste, vas por el total contra los obligados de regreso ahora. Siempre que uno ejerce anticipadamente, primero es acción de regreso. La única acción anticipada es la de regreso y la consecuente de reembolso, ¿no? Cuando hay reembolso como consecuencia de una de regreso anticipada, también el reembolso va a ser anticipado. Pero no hay directa anticipada. Entonces vos en el cuadro decís, claro. bueno, ahora lo vamos a ver, por ejemplo, con el concurso quiebra. Vamos a hacer una revisión de este caso. Hay una aceptación parcial hoy, el título vence en diciembre de 2023. O sea, tiene que ser algo significativo el plazo como para que yo decida promover esta acción y no espere a las otras. Porque un año y pico acá es una situación para un deudor y podemos no encontrar nada dentro de un año o menos. Entonces, tengo la posibilidad, ¿qué abanico? En forma inmediata, ahora puedo ejercer una acción anticipada de regreso ¿contra quiénes? Contra los obligados de regreso. ¿Por cuánto? Por la suma en que el título quedó en una situación insegura o no apta para circular, que es la suma no aceptada, la que pone el título en riesgo, que lo desvaloriza. Esa no aceptación, esa parte no aceptada me permite accionar antes del vencimiento. Pero
Y ahí tengo, bueno, si no estoy eximido de levantar protesto, tengo que levantar protesto para proteger esta acción, y a partir de la fecha del protesto tengo 1 año para ejercer esta acción de regreso anticipada. Pero puedo decir, bueno, supónganse, no voy a ejercer la anticipada, yo sé que comercialmente este hombre está bien, que fue algo circunstancial, que tengo solventes en la cadena, no, voy a esperar, y decido esperar al vencimiento, a diciembre. Entonces ahí, en forma inmediata, nosotros a veces decimos, bueno, en forma inmediata, qué acciones tiene, y me llaman de no sé, un teléfono para venderme algo. En forma inmediata tengo la de regreso anticipado, y en forma inmediata, ¿no?, al vencimiento, tengo la directa contra el obligado principal, porque esa acción nace con el vencimiento del título, la acción directa. ¿Por qué suma? Por la suma que él aceptó, porque él puede parcializar su obligación. Así que ahí voy, acción directa por la suma aceptada. Y después tengo la acción de regreso a término contra los obligados de regreso. Recordemos que los obligados de regreso, librador y endosante en la letra o endosantes en el pagaré, salvo los avalistas, librador y endosantes o endosantes en el pagaré no pueden parcializar su obligación. No pueden endosar una parte. Ellos tienen que garantizan siempre el total cuando garantizan. Entonces, tengo la acción de regreso a término, la que nace al vencimiento, por el monto total del título, porque los obligados de regreso garantizan el total del título, el librador y endosantes, salvo que hubiese una avalista de un obligado de regreso que hubiera parcializado su obligación. Ahora, yo les digo, no es necesario que lo aclaren, pero para que no se confundan, porque hay profesores que yo sé que dicen, bueno, si se ejerce la anticipada, después voy por la de regreso porque me falta. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan que la de regreso la puedo ejercer por el total, al vencimiento. Por supuesto que si ejercieron la anticipada y cobraron, no pueden cobrármelo 2 veces. ¿Bien? Lo van a deducir. Pero lo que interesa es el análisis más grueso y más profundo del tema. No que se pongan a decir, bueno, si quieren por tranquilidad, porque este lo dice así, el otro lo dice así, y a mí me da no sé qué, bueno, dice, bueno, tengo este cuadro de acciones. Yo a mi cliente le puedo decir, usted ahora ejerce la anticipada, si quiere. Y si no, tiene para esperar al vencimiento, y al vencimiento puede ir por la directa contra el aceptante por lo que aceptó, y por la de regreso termino por el total. Y el cliente después si dice, ejerce la anticipada, bueno, si ejerce la anticipada y la cobra, después lo va a tener que descontar de lo que cobró. Por supuesto, también de la directa se descuenta, porque uno no va a cobrar 2 veces lo mismo. Pero no es porque la de regreso se ejerza a término por el saldo, sino porque siempre tenemos que descontar las sumas cobradas, ¿no es cierto? Como si nos hubieran hecho un pago parcial. ¿Se entiende ahí un poco más? ¿Va, Matías? ¿O Sí, suena un poco muy...? mejor. Supongamos el caso del concurso quiebra, del girado haya o no aceptado, o del librador de una letra no aceptable. En el caso de concurso quiebra, este hecho nos permite la ley accionar antes del vencimiento, porque si el que iba a ser el obligado principal, o el que es porque aceptó, o el que iba a ser porque no aceptó, no porque todavía no se presentó a la aceptación. O lo mismo para el librador del pagaré. Si nosotros, el obligado principal, ya no podemos ejercer una acción individual, no podemos ejercer la mejor acción, que tiene un plazo de prescripción de 3 años, que es la directa, la ley nos habilita a ejercer una acción contra los obligados de regreso antes del vencimiento. No puede ejercer la acción directa, porque no se puede contra un concursado, un fallido, una acción individual. Tiene que ir a verificar. Entonces, ante esta situación, el título realmente queda en una situación tremendamente desfavorable. ¿Quién va a querer un título donde el girado
o el aceptante de la letra, o el librador de un pagaré está concursado o se le declaró la quiebra. No quiere nadie. Se imagina si normalmente estos títulos les cuesta circular, en esas circunstancias mucho menos. Entonces la ley nos permite accionar antes del vencimiento. ¿Qué tengo que acreditar? ¿Cuál es la condición de procedencia en este caso? Es el levantamiento de la, perdón, no el protesto, sino lo que tengo que pedir un testimonio de la sentencia de quiebra o de la apertura del concurso. Yo con ese testimonio, o copia certificada, si no tengo un testimonio, puedo acreditarle al juez el derecho que tengo a accionar anticipadamente. En ese caso, la acción de regreso anticipada es por el total, porque es la totalidad del título la que queda en una situación desfavorable. ¿Bien? Entonces yo puedo ejercer la acción anticipada en forma inmediata por el total del título contra los obligados de regreso, o puedo esperar al vencimiento y ejercer la acción de regreso a término contra los obligados de regreso. ¿Por qué puedo esperar? Y porque a mí me interesa cobrar los intereses que están, si es un título con vencimiento absoluto donde los intereses están capitalizados, si acciono antes del vencimiento, tengo que descontar los intereses. El artículo 52 dice, hay un desagio. Yo si acciono antes del vencimiento en un título con vencimiento absoluto, como los intereses están adentro del monto, tengo que descontarlos. Si es un título con vencimiento relativo, al revés, tengo que contarlos, tengo que sumarlos hasta el momento. ¿Bien? Pero puede ser que a mí no me interesa. Bueno, está bien. No tengo ya el obligado principal, el título está, pero yo sé que hay obligados de regreso solventes y a mí me interesa, yo presto plata, a mí me interesa cobrar los intereses compensatorios. Así que prefiero esperar al vencimiento. ¿Bien? Y al vencimiento, por eso uno puede optar. En este caso, entonces, hace una acción de regreso anticipada contra los obligados de regreso por el total. Si es de vencimiento absoluto, descuenta intereses. Si es de vencimiento relativo, cuenta intereses compensatorios si están estipulados. O puede esperar al vencimiento del título, y al vencimiento del título ejercer la acción de regreso a término por el total. No va a tener que levantar protesto porque está eximido de levantar protesto por la quiebra o concurso al vencimiento. Y lo mismo que la anticipada, está eximido. Ahora, ¿desde cuándo cuento el año? ¿No? Para ejercer la acción de regreso anticipada, lo cuento desde que yo me notifiqué del concurso o de la apertura del concurso de la quiebra. Y ahí tengo que ver cómo me notifiqué. La primera notificación que tengo puede ser la publicación edital, puede ser la carta del síndico, puede ser que yo me haya enterado y haya ido a pedir el testimonio, y entonces en ese momento me estoy notificando personalmente de la situación. El primer hecho de notificación es de donde se cuenta. Si opto por la de regreso a término al vencimiento, como está eximido de levantar protesto, se va a contar desde el vencimiento del título ese año. Estos, dentro de los casos de regreso anticipado para letra de cambio o para pagaré, salvo, por supuesto, vuelvo a repetir que la no aceptación parcial o total no va en el pagaré, pero sí concurso quiebra del librador. Estos casos pueden llegar a ser los más habituales, tampoco. Pero los que realmente son considerados casos más de laboratorio es la cesación de pagos no declarada judicialmente del girado o del librador del pagaré, que sería una quiebra de hecho. Esto
Cámara y Polonia siguiendo a Cámara dicen hay que levantar protesto, preconstituir prueba, porque puede ser que lo iniciemos anticipadamente y si no convencemos o si esto lo perdemos porque el demandado nos dice que no es procedente, porque él no es un insolvente, no entra en cesación de pago, corremos con las costas, ¿no? Entonces, dice Cámara, este es un caso un poco de laboratorio. El embargo infructuoso ya no es tan difícil, porque puede ser que ustedes tengan la constancia de un embargo infructuoso, que no tiene por qué ser del mismo proceso que están impulsando el cobro del título valor. Puede ser de otro proceso, perdón, seguramente va a ser de otro proceso, porque antes del proceso tiene que estar expedita la acción, ¿no? Entonces, ustedes por otros medios pueden acreditar este embargo infructuoso. Son más difíciles de que procedan estas acciones anticipadas. Ay, quería decirles algo, se me cruzó que no se los había comentado. Bueno, no, dije, bueno. Este es el cuadro de las acciones de cambiarias. Dijimos que la acción de reembolso es una consecuencia, digamos, de la acción de regreso. El que pagó o no, o un reclamo, el que pagó fue notificado de una demanda, puede iniciar acción de reembolso contra los obligados de regreso que lo garantizan. Y acá tenemos que ver que si fue sujeto pasivo de una acción anticipada, él también va a ejercer reembolso anticipado. Las condiciones de procedencia del reembolso son que el título sea útil, es decir, que se hayan cumplido todas las cargas. Si se accionó de regreso y cumplió todas las cargas, entonces, digamos, si ustedes fueron sujetos pasivos de una acción de regreso o potencialmente eran sujetos pasivos donde el tenedor legítimo cumplió todas las cargas, ahora para ejercer la de reembolso, lo que van a acreditar que tienen un título útil y la acción está expedita, es decir, que se han cumplido todas las cargas. Si el tenedor legítimo no cumplió las cargas, ustedes pagaron mal. Entonces no van a tener acción de reembolso, porque el título está perjudicado. Para que el que pagó, fue notificado de la demanda, tenga acción de reembolso, tiene que haber pagado un título, o sea, notificado un título hábil, útil, donde el tenedor legítimo haya cumplido las cargas. Porque dijimos que el protesto es uno. Por lo tanto, si yo le tenía que reclamar el protesto como sujeto pasivo de la regreso, y ahí recién estaba habilitado para procurar el cobro contra mí, ahora yo rescato el título y para ejercer la de reembolso tengo que acreditar que estoy en presencia de un título útil y que se cumplieron todas las cargas de ese título. ¿Bien? Porque si no soy sujeto pasivo de la de regreso, porque en el título el tenedor legítimo no había cumplido las cargas, no voy a ser sujeto activo de la de reembolso. ¿Bien? Esto le quería decir. Vamos a aclarar un tema que nosotros, yo ayer algo les anticipé, que hablamos de las acciones que regula la ley de fondo, que es tiene de jurisdicción nacional, ¿bien? Nosotros no tenemos que confundir la acción con el proceso. La acción cambiaria puede promoverse por un proceso ejecutivo, como está previsto en nuestro ordenamiento procesal. Bien, pero también se puede renunciar a esa vía ejecutiva e ir por una vía sumaria. Puede ser que, por ejemplo, había un abogado que la otra vez lo había hecho porque le interesaba, era un cheque que se ejecutaba acá porque había sido endosado acá, pero era del extranjero. Entonces tenía una serie de complejidades que él quería un proceso ordinario para ver qué prueba, qué no, no ya ni sumario, un ordinario por el monto. Como tampoco podemos confundir que la acción extracambiaria causal que hoy vamos a ver siempre va por un proceso ordinario.
No, la acción extracambiaria causal puede ir por un procedimiento ejecutivo o por un proceso ordinario de acuerdo a cómo esté documentada la relación obligacional que le da motivo. ¿Bien? Entonces, no hay que pensar acción cambiaria, vía ejecutiva, acción causal, vía ordinaria o juicio ordinario posterior. No. La acción cambiaria podemos ir por una vía ejecutiva o una vía sumaria. Hay provincias como Mendoza que tiene su propio procedimiento cambiario, aparte del proceso ejecutivo. Y cuando vamos por la acción causal, tenemos que ver cómo está documentada la relación base para ver si podemos promover una acción, promoverla por vía ejecutiva o tenemos que ir a una vía ordinaria. ¿Alguna pregunta o un comentario? No entiendo nada con respecto a las acciones cambiarias. El cuadro básico de ayer lo pudieron, bueno, ni han tenido tiempo por poco, ¿no? Para profundizarlo, pero ustedes, ayer les di el teléfono, cualquier duda, pregunten, porque tenemos muy poco tiempo. Mañana ya van a ver todo cheque, y yo le voy a decir al doctor Yerro que dé acciones en cheque, pues no se las voy a dar hoy porque si no saben cheque y no tienen ni idea de cheque, no vamos a poder ver bien las acciones. Pero ya nos queda muy poco. Bueno, vamos a pasar a las acciones extracambiarias. Las acciones extracambiarias. No. Yo les dije que les iba a hacer algunas aclaraciones de los sujetos activos y pasivos primero. Una vez que entienden el marco general de las acciones, tienen que ponerse dijimos, bueno, legitimado activo de la directa, tenedor legítimo en sentido estricto y en sentido amplio. ¿Bien? Bien. Sujeto pasivo, el obligado principal. Sujeto activo de las de regreso, el tenedor legítimo en sentido estricto, el del artículo 17. Sujetos pasivos, los obligados de regreso y sus avalistas. Acción de reembolso, tenedor legítimo, sujeto activo o legitimado activo, aquel obligado de regreso que pagó o fue notificado de una demanda. Y los legitimados pasivos son los obligados de regreso. Lo que ahora tenemos que empezar a ver más en detalle, quiénes son los sujetos pasivos contra los cuales podemos accionar. Un endosatario, un sujeto beneficiado por un endoso en blanco, sujeto legitimado activo. Un endosatario en procuración, dijimos que está legitimado para ejercer los derechos del título y está legitimado para ejercer las acciones en nombre de su mandante. Un endosatario en prenda, que ejerce las acciones en su propio interés. Todos estos, no hay duda, pueden ser donde encontremos al tenedor legítimo, encontramos al sujeto activo de las acciones. Pero ahora tenemos que ver los sujetos pasivos, en el caso de la acción de regreso. ¿Qué pasa si el endosante incluyó la cláusula sin garantía? Si ese endosante incluyó la cláusula sin garantía, y estamos en presencia de una letra, se entiende sin garantía de pago y sin garantía de aceptación. No es obligado cambiario, y contra ese sujeto no se puede iniciar ninguna acción. Si incluyó la cláusula sin garantía de aceptación, vamos a decir, y estamos en el caso que le estamos preguntando, ¿no?, que no es sujeto pasivo de la acción de regreso anticipada, pero sí de la acción de regreso a término. Es obligado cambiario, lo que no se puede accionar contra él anticipadamente. Si es un endosante en prenda,
si es un endosante en prenda, puede accionar su endosatario en prenda contra él. No puede accionar nadie más, porque a partir de ese endoso en prenda, van a ser todos endosos en procuración, donde el endosatario en prenda va a haber otorgado un mandato para que gestione los derechos en nombre del endosatario en prenda. Bien, así que el endosante en prenda es sujeto pasivo de la acción cambiaria de regreso que ejerce el endosatario en prenda o un mandatario de él a través de un endoso en procuración. ¿Se entiende? ¿Alguien que incluyó la cláusula no a la orden? Acá vamos a ponernos de acuerdo en esto, porque Gómez Leo considera que Gómez Leo considera que la cláusula prohibido nuevo endoso tiene un efecto, y la cláusula no a la orden tiene otro efecto. Para Gómez Leo, cuando uno incluye la cláusula prohibido nuevo endoso, que está previsto en el artículo 16 del decreto, presta garantía de pago frente al endosatario inmediato, bien, al beneficiario de ese endoso, pero no respecto de los que vengan, de los que continúen ese endosatario en la cadena. Y después dice, pero si incluye la cláusula no a la orden el endosante, que es una cláusula no prevista, no está prevista para el endosante, está prevista solo para el libramiento, pero si el endosante la quisiera incluir, dice Gómez Leo, vamos a considerar que es obligado frente al endosatario y es obligado respecto de los que le continúen, pero en forma derivada. Graciela Polonia, siguiendo a cámara, toman una posición y la misma que Vergel, que a mí me parece la más razonable. Ellos dicen lo siguiente. Vergel dice, si la cláusula no a la orden para el caso de endoso no está prevista, ¿cómo le vamos a dar un significado o le vamos a otorgar una consecuencia jurídica que no está prevista para un título tan formal como es el título valor? Lo lógico es que, y dice Vergel, y a mí me parece la postura más clara, es que equiparemos la cláusula no a la orden en el endoso, que no está prevista, a una cláusula que está prevista, que es la de prohibido nuevo endoso. Entonces, Graciela Polonia y Vergel, y es la línea que vamos a adoptar nosotros, consideran a la cláusula prohibido nuevo endoso y no a la orden con los mismos efectos. ¿Qué efectos tienen? Que son obligados los endosantes que incluyeron esa cláusula frente a su endosatario inmediato, frente al beneficiario de ese endoso. Doctora, ¿podría? Ahí voy. Y no tiene ninguna responsabilidad, ni derivada, ni de ningún tipo, o sea, derivada en el sentido que ya no era autónoma, decía Gómez Leo, ¿no? No tiene ninguna responsabilidad respecto de los que le continúen a ese endosatario en la cadena. Entonces, ahora te atiendo, Lucía. Vamos a la conclusión y ya. ¿Cuál es la conclusión? Que el endosatario, el endosante que incluye la cláusula prohibido nuevo endoso, no a la orden, es obligado a cambiar el respecto del endosatario de ese endoso, pero no respecto de otro. Si el tenedor legítimo, en sentido estricto, o el tenedor legítimo es ese endosatario inmediato, sí le responde. Pero si es otro sujeto que no tiene esa relación inmediata, no tiene responsabilidad cambiaria frente a ese sujeto. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, Lucía, decime. No, doctora, me había perdido cuando dijo entonces si el endosante respecto de quién sería obligado cambiario. La postura que tomamos, y que es, si nosotros decimos, estos títulos son eminentemente formales,
y la formalidad es tasada, y la forma tiene una preeminencia sobre el contenido, que los análisis que hacemos para encontrar a un tenedor legítimo es la formalidad, son formales, no son sustanciales. A nosotros no nos importa si en la cadena hay una firma falsa, porque esa situación subjetiva independiente no le es oponible al tenedor legítimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se obliga independientemente de que haya alguna otra firma falsa por ahí. Entonces, esto si el título circuló, ¿no? Pues si la firma falsa del librado y el título no circuló es nulo, pero si el título circula y una firma del endosante que es falsa, no le altera los derechos al tenedor legítimo. Entonces, razonando uno dice, es un título eminentemente formal. Ahí dice Vergel, bueno, si es un título eminentemente formal, la cláusula no a la orden en el endoso no está prevista en la ley. Está prevista solo para el librador. Entonces, si no está prevista para el endoso, no le podemos dar el efecto que dice Gómez Leo. Como que circule a partir de ahí como si fuera una en forma derivada y obligado cambiariamente, pero en forma derivada. Dice, hay que aplicarle los efectos de una cláusula que ya esté prevista. Entonces, Vergel equipara la cláusula no la orden con la de prohibido nuevo endoso. Y que está prevista, que el artículo 16 dice que el endosante que incluye la cláusula prohibido nuevo endoso queda obligado frente a su inmediato, a su endosatario inmediato, el beneficiario de ese endoso en el que él incluyó la cláusula. Ahí sí asume una responsabilidad cambiaria y va a ser sujeto pasivo de la acción cambiaria, que tenga ese sujeto contra él. Pero no asume ninguna obligación cambiaria respecto de los que le continúen después a ese endosatario. Si ese endosatario lo hace circular y hay 2 endosos más, va a venir el tenedor legítimo y no tiene acción contra este endosante que incluyó la cláusula no a la orden o prohibido nuevo endoso. Entonces, para que este sujeto responda, hay que ver quién acciona. Para que responda el endosante que incluye la cláusula prohibido nuevo endoso o no a la orden, hay que ver la posición del legitimado activo para ver si puede accionar contra él o no. En lo inmediato puede accionar contra él, pero otro sujeto que continúa en la cadena de forma posterior en la circulación a ese endosatario inmediato, no, porque él no le prestó garantía cambiaria a ellos, respecto de ellos. Perfecto, ahora sí. Entonces tenemos endoso en prenda, en procuración, sin garantía, no a la orden. Bueno, hay casos, no solemos. Yo no digo nada porque va a ser mesa libre, por ahí preguntan a alguien, se los voy a aclarar. Cuando hay un endoso tardío, es decir, posterior al protesto o posterior al vencimiento, si no había que levantar protesto, primero si no tienen fecha se presumen todos hechos antes, pero si estuviera fechado y es posterior, se entiende que a partir de ahí él asume una responsabilidad derivada. No es que no va a ser, digamos, garantiza la existencia, la legitimidad del crédito, pero no el pago, porque vale como una cesión, ¿bien? El endoso posterior al protesto o al vencimiento. Bueno, pero estos que vimos son los casos que por ahí más, los más complejos, ¿no? O los que más comúnmente se pueden presentar en el examen. En la práctica, bueno, es difícil son difíciles. Sí, el endoso en procuración lo usan las entidades bancarias. Garauzo tenía una ponencia muy interesante porque una entidad bancaria, en los contratos que tenía con un cliente, el cliente garantiza el pago de un préstamo con cheques de terceros. Y entonces, y se los endosaba en procuración al banco, para que el banco hiciera la gestión y con lo que cobraba de esos cheques los imputara al préstamo. El banco celebró una quita muy importante y el doctor Garauzo padre, o el estudio Garauzo, le planteó que esa quita no era
digamos, ese mandatario actuó en contra de los intereses de su mandante, porque el mandatario no puede pactar quitas en perjuicio del mandante. Y entonces hizo caer esa operación que había efectuado el banco, ¿no? A ver, todo esto es en el ámbito extracambiario, pero fíjense cómo usan un endoso en procuración y cuál es el análisis del mandato, cuál es la extensión del mandato en ese caso, si el banco obró bien o obró mal. Bueno, en el ámbito financiero, endoso en prenda, endoso en procuración, sí podemos verlo. El endoso no a la orden, sí, es importante tenerlo en cuenta, porque realmente si un cliente de ustedes se quiere excluir como endosante de la responsabilidad frente a terceros, que ponga prohibido nuevo endoso, porque la gente suele poner no a la orden, pero es una cláusula discutida. Vergel piensa de una manera, Paulo Antonio de otra, Gómez Leo de otra, no les conviene. Si ustedes tienen que asesorar a un cliente que quiere endosar el título y obligarse solo frente a su inmediato y no cortar la circulación, porque después lo que quiere es que después pueda seguir circulando plenamente, el asesoramiento correcto es que utilice la cláusula prevista por la ley, que es prohibido un nuevo endoso. Las cláusulas equivalentes siempre dan lugar a discusión. Si uno puede asesorar, tiene que asesorar eso. Bueno, vamos a pasar... este análisis de los legitimados pasivos les sirve para el reembolso, les sirve para la de regreso. Con respecto a las acciones extracambiarias, me interesaría, perdón, ¿qué está ahora? ¿Escuchan el perro? ¿No lo escuchan? No, lo voy a hacer callar. Guarden el perro que no puedo dar clase. Bueno, disculpen. Vamos a hablar de las acciones extracambiarias y lo que más importante me parece de las acciones extracambiarias. Las extracambiarias tienen su fundamento en las relaciones extracambiarias que están por fuera del título. Y el título solo es utilizado como prueba en ese caso. Nosotros tenemos como acciones extracambiarias la acción causal, la acción de enriquecimiento, la acción de contribución y la de daños y perjuicios. La acción, la que más nos vamos a detener es la acción la acción causal. La acción de enriquecimiento, vamos a dar algunos rasgos más importantes, pero es una acción muy compleja y muy discutida al momento de probar el perjuicio. Con respecto a la acción causal, está regulada en el artículo 61 del decreto del atrio de Campi Pagaré. ¿Qué se imaginan que es la acción causal? Si hablamos de una acción extracambiaria causal que nace de la relación por la cual el título se crea o por el cual el título circula, ¿ustedes lo ven como algo familiar o totalmente extraño? Que te permite discutir el negocio jurídico que dio origen a ese título. ¿Y te parece parecido a algo? Y a las acciones digamos, del derecho común. Claro. Esto, porque si no, por ahí nos mandamos a hablar de la acción extracambiaria causal y parece que hubiera salido de un repollo. La acción extracambiaria causal nace del negocio jurídico por el cual el título se crea o por el cual el título circula, que nosotros dijimos que coexiste la relación causal y la relación cambiaria. ¿Bien? Que no hay innovación y que hay un derecho documentado en dos relaciones jurídicas, una causal y otra cambiaria, y de cada relación nace una acción. El tema es cuando el derecho común, esa acción que teníamos para procurar el cobro de ese contrato, decide involucrarse con el derecho cambiario,
El derecho cambiario en el artículo 51 introduce una condición de caducidad de la causal. Le dice, mire, está bien, usted tenía una acción causal que nacía de ese contrato de compraventa y quiso documentar el saldo y beneficiarse el tomador, el acreedor, beneficiarse con un título de valor. Ahora, esa acción causal ya no solo se rige por el derecho común, sino que va a estar sometida a algunas condiciones de procedencia que establece el derecho cambiario. Porque si bien usted, acreedor, puede elegir entre la causal y la cambiaria, y tiene dos acciones y el derecho protegido de dos formas distintas, y tiene la posibilidad de elegir, tampoco puede hacer cualquier cosa, no puede, y después, sí, hago cualquier cosa con la cambiaria, total tengo la causal, la del derecho común. No, la del derecho común es, pero ahora condicionada por el derecho cambiario. Y la llamamos acción extracambiaria causal. ¿Está? O sea, es la que nace el derecho común. Pero si el derecho común, o digamos el derecho a las obligaciones en general, las no cambiarias, decidió documentar utilizar para documentar ese crédito, además, un título de valor, entonces ahora tiene que cumplir condiciones para ejercer la acción causal que establece el derecho cambiario. Bien, ¿está claro esto? ¿Se entiende? Y el objetivo de la acción, el objeto de la acción causal es procurar el cobro del crédito. Quizá, fundamentada en la causa, tengo mejores garantías, tengo otro tipo de cláusulas penales, intereses, por eso por ahí me interesa ir por la causal. ¿Entre quiénes se ejerce la acción extracambiaria causal? Es un sujeto, bien, tenedor legítimo, que tiene la opción de ir por la cambiaria o por la causal. Cambiariamente, este sujeto pueden ejercer, el sujeto activo de la acción extracambiaria causal puede ejercer esta acción contra quien tiene el negocio. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Yo a quién le voy a cobrar el contrato de compra-venta? Al que me debe el dinero de ese contrato. Y tiene que ser obligados inmediatos cambiariamente, es decir, tiene que compatibilizar el negocio extracausal con el reflejo de ese negocio en el título de valor. Acá, comprador y vendedor son el librador y tomador. Y acá, comprador y vendedor en el título son librador y tomador. Es decir, que la acción extracambiaria causal se ejerce entre sujetos que cambiariamente son obligados inmediatos, porque entre ellos existe un negocio extracambiario causal. No va a tener un tenedor legítimo una acción extracambiaria causal contra si él es tenedor legítimo de dos endosos, contra el tomador, primer endosante. Porque no tiene un negocio que lo vincule en forma inmediata, que haya dado lugar a ese giro. Entonces, la acción se ejerce entre obligados inmediatos. El tenedor legítimo tiene que accionar contra su obligado inmediato, y entre esos obligados inmediatos tiene que haber un negocio extracambiario causal. ¿Qué pasa en la práctica? Por ejemplo, a ustedes les pasa que viene una empresa. Yo tengo una empresa de cliente y viene la factura y el cheque que recibió. Yo tengo la opción, porque la factura dice, Regina le vendió a Ignacio. Bien, el cheque dice que Ignacio le va a pagar a Regina. Bien, puedo optar. Ahí estoy en el ámbito de una acción extracambiaria causal, porque la acción que nacía del cobro de pesos por la compra-venta con la prueba de la factura se me vinculó con un título de valor que es el cheque. Quiere decir que si yo voy a ejercer la acción en base a la factura, tengo que ir al derecho cambiario y cumplir lo que el derecho cambiario me dice. Ahora, si yo tengo una factura, esto se lo digo porque a veces son análisis que uno no hace en la realidad, se pega un mareo. Si yo tengo una factura donde Karina le vendió a Ignacio,
Regina le vende a Ignacio, pero Ignacio no le da un cheque donde él ni es librador ni figura como endosante. Es un cheque al portador, que los cheques pueden librarse sin beneficiario o en blanco o con la cláusula del portador, a diferencia del pagaré, salvo que sean los pagarés para los mercados de valores, ¿no? Pero porque el pagaré y la letra eminentemente son a la orden, salvo los que están para el mercado de valores. Pero el cheque puede ser al portador. Si a mí, Ignacio, resulta que yo miro, y Ignacio le entregó un cheque que no figura, miro en la empresa y le digo, che, ¿qué te entregó? No, a mí me entregó un cheque, ¿y qué hiciste? ¿Recibo o no? ¿Y cómo sé que me lo entregó Ignacio? ¿Cómo lo vinculo? No, entonces ahí voy a tener por un lado, Ignacio en el cambiariamente no me va a aparecer, porque voy a tener que ir contra el librador, voy totalmente aislado, y la causal no es la extracambiaria causal, es la que nace del negocio jurídico, porque los que son comprador y vendedor no son obligados inmediatos en los títulos. Entonces, cuando hablamos de extracambiaria causal y nos metemos en este problema, es cuando en el título está reflejada el negocio. Entonces, hay una causa entre dos obligados inmediatos, dos sujetos que figuran como obligados inmediatos del título, y entre ellos hay un negocio extracambiario vigente, que no está prescripto. Entonces, el tenedor legítimo de ese título puede decir, bueno, yo tengo la opción de ejercer la acción cambiaria contra mi obligado inmediato, contra los aceptantes, o tengo la opción de ir por la acción extracambiaria causal contra mi obligado inmediato. Tienen que ser obligados inmediatos cambiariamente. Tiene que estar vigente ese negocio jurídico, por supuesto. Pero además, tiene que como mínimo haber una acción cambiaria vigente. No pueden haberse perdido las acciones cambiarias por prescripción o por caducidad. Si no hay como mínimo una acción vigente, la acción extracambiaria causal caduca. Pierden la acción que nos otorgaba el derecho de fondo. ¿Por qué? Piensa en el tenedor legítimo de una cadena de endosos. Tiene la opción de ir contra los anteriores. Esperen que les voy a poner aunque sea los prácticos para verlo, por lo menos visualizarlo. ¿Les parece? Que lo visualicemos con un trabajo como ayer. Ay, esperen, no lo había preparado. Bien. Fíjense, para no hablar tan en el aire, llega el vencimiento de este título. Saúl Visa, que es el tenedor legítimo, dice, bueno, tengo la opción de ir por la acción extracambiaria causal contra Laura Gal, porque tengo un negocio jurídico con ella que me vincula, o tengo la opción de ir por la acción cambiaria. Ahora, el negocio extracambiario está vigente. No prescribió, bien. El derecho cambiario me pide otros recaudos, que sean obligados inmediatos, que el negocio esté vigente, y además que haya como mínimo en el título una acción cambiaria vigente. Quiere decir que si Saúl Vista quiere accionar contra Laura Gal por la acción extracambiaria causal, en base al contrato y utilizando este título como prueba, tiene que tener una acción cambiaria como mínimo vigente. ¿Por qué? Porque el derecho cambiario le dice al tenedor legítimo, usted puede optar
Pero si usted fue negligente y dejó vencer por prescripción o por caducidad las acciones cambiarias del título, y no hay ninguna acción cambiaria, usted no se puede beneficiar, porque puede ser que si a usted le dejamos la extracambiaria causal, usted va a ir contra Laura Gal, pero su negligencia hizo perder las acciones cambiarias, y Laura Gal quizá no tenga una relación extracambiaria causal con el obligado, con el anterior. Por ahí ella lo recibió por tradición. Por ahí ella no lo recibió en virtud de una causa y no tiene la acción extracambiaria causal, tenía solo las cambiarias. Y usted, como es un negligente, porque estuvo tranquilo, porque podía optar entre las dos acciones, la perdió. Entonces, el derecho cambiario exige que una de las acciones cambiarias esté vigente para ejercer una acción extracambiaria causal, porque protege al sujeto pasivo de la acción extracambiaria causal para que él tenga como mínimo una acción cambiaria de la cual reembolsarse. ¿Se entiende? Porque, a ver, la idea, yo digo, bueno, vamos a decir resumidito, tienen que ser obligados inmediatos, tiene que estar la relación vigente, tiene que haber una acción cambiaria vigente y tiene que ofrecer el título, ponerlo a disposición. Bueno, que sean obligados inmediatos está coherente porque son entre los que hay un negocio extracambiario. Que el negocio extracambiario esté vigente, y es lógico, porque si ejerce una acción basada en ese negocio, tiene que estar vigente. Ahora, ¿por qué me pide, si yo voy por una extracambiaria causal, y yo me voy por fuera del título, ¿por qué me pide que esté una vigente? Porque lo que está protegiendo el derecho cambiario es al sujeto pasivo de la causal. Está protegiendo a Laura Gal, porque el derecho no sabe si Laura Gal va a tener una acción extracambiaria causal a su vez para reembolsarse. Puede ser que ella no lo haya recibido Entonces, el derecho cambiario dice, bueno, usted cuando decidió utilizar el título valor para garantizarse mejor un derecho que estaba documentado en un negocio extracambiario, un negocio jurídico, se vio favorecido. Ahora, que usted pueda optar entre una acción y otra, no puede premiársele su negligencia. Si usted perdió una cambiaria, la causal la pierde. Usted tiene que ser diligente para proteger al sujeto pasivo. Si usted decide por la causal, el sujeto pasivo de su acción tiene que tener mínimamente una acción cambiaria vigente para que pueda reembolsarse, por si él no tiene una acción causal. ¿Se entiende lo que digo? Hola, ¿están vivos? Sí, sí, se entiende. Sí, profe. Sí, se entiende, profe. ¿Cuándo, les pregunto, cuándo esto no tiene sentido? Que la jurisprudencia dice, bueno, esto toda la jurisprudencia ya conteste, la Cámara acá ha dicho, no tiene sentido pedir este requisito. ¿Cuándo creen que no tiene sentido? ¿Cuál era el sentido del requisito? Que Proteger al pueda sujeto haber pasivo. reembolso. Bien. Cuando no haya circulado, entonces, ¿Cuándo? no haya circulado el título. Cuando ustedes van a accionar, no importa que haya circulado, pero cuando el que va a accionar, por ahí no está acá, es uno de los que está, no es el tener legítimo en sentido estricto, sino es uno amplio. Pero el que va a accionar y contra un obligado inmediato que no tiene de quién reembolsarse. Cuando acciona contra el aceptante de la letra, el librador de una letra no aceptada. Cuando acciona contra el librador del cheque, el tomador contra el librador. Cuando acciona el tomador contra el librador del pagaré. Cuando va contra un sujeto por la acción extracambiaria causal, que ese sujeto no tiene nadie que lo garantice atrás, entonces la jurisprudencia ha dicho, no tiene sentido pedir este recaudo para ejercer la acción extracambiaria causal porque la finalidad
no tiene sentido en este caso porque el sujeto pasivo no tiene nadie que lo garantice, por lo tanto nunca hubiera tenido de quién reembolsarse. Y en este caso, entonces solo en ese caso no se pide que las acciones cambiarias estén vigentes, pero por una construcción jurisprudencial de la doctrina y luego reafirmada por la jurisprudencia. El otro requisito que se pide para ejercer la acción extracambiaria causal es no entregar, sino poner a disposición el título a valor. Si ustedes van a promover una acción extracambiaria causal, lo que se pide es que se ponga a disposición el título a valor. ¿Por qué? Porque lo que se procura es que no me cobren 2 veces lo mismo. Entonces, lo ponen a disposición. Pueden iniciar las 2 acciones a la vez y las pueden acumular si procesalmente pudieran. ¿Bien? Pero por eso no tienen que entregarlo en el expediente, pero sí ponerlo a disposición, sí decir dónde está, porque lo que tienen que garantizar es que si están promoviendo la acción en paralelo, que no le van a cobrar 2 veces, y si no la están promoviendo, lo pueden acompañar donde promueven la acción extracambiaria causal. Es para proteger que no se cobre 2 veces el título, el crédito. Entonces, hay una ventaja. El sujeto que tiene una acción extracambiaria causal puede ir por la causal, puede ir por la cambiaria, pero tiene cargas que cumplir. Una es que proteger la vigencia de las cambiarias, para que proteger al sujeto pasivo de la causal, para que este sujeto eventualmente tenga de quién reembolsarse, poner a disposición el título para de alguna manera que se pueda controlar que no se está cobrando 2 veces, o que cobrada la acción causal no se va a ir luego por el título valor. ¿Bien? La acción extracambiaria causal, como está regulada, salvo por esto, por el artículo 61, por estas condiciones de caducidad, que las introduce el derecho cambiario, sino el plazo de prescripción está regulado por el derecho de las obligaciones en general, así que hay que ver qué tipo de negocio jurídico es para poder saber cuál es la prescripción de esa acción causal. ¿Bien? Luego tenemos la acción de enriquecimiento sin causa. La acción de enriquecimiento sin causa es la última ratio, es decir, son acciones que nos tenemos que plantear si las vamos a ejercer cuando no tenemos alternativas. ¿Bien? Cuando no hay acción causal y cuando no hay acciones cambiarias. Cuando se perdieron las cambiarias y la causal, la que nos queda residual es la acción de enriquecimiento sin causa. Y esta acción tiene un plazo de prescripción que regula el artículo 62 de 1 año desde que se perdieron las cambiarias. La ejerce un tenedor legítimo en sentido estricto y en sentido amplio contra cualquier obligado cambiario, cualquier sujeto que haya sido obligado cambiario. Y tiene un doble tope, el enriquecimiento de uno y el perjuicio del otro. Cuando ustedes si leen el libro de Graciela o van a Gómez Leo, van a ver que hay una serie de supuestos que explica Gómez Leo. Y dice, por ejemplo, en un pagaré a la vista. Fíjense lo que pregunta. ¿Cuándo prescribe la de enriquecimiento? No, ¿desde cuándo se empieza a contar la prescripción? ¿Cuándo prescribe? ¿Cuándo se pierde? Y entonces Gómez Leo dice, bueno, tenemos 1 año para presentar a la vista, porque es un pagaré a la vista, 3 años para ejercer la acción directa, tenemos 4, y a partir de que se perdió la directa, tenemos 1 año para ejercer la acción de enriquecimiento sin causa. Y dice, en el pagaré a la vista, la acción prescribe a los 5 años.
Este ejercicio es bueno para hacerlo ante una pregunta y entender un razonamiento, pero en definitiva responde a lo que dije recién, al principio general, que el año se cuenta desde que se perdieron las cambiarias. Lo que pasa es que les ayuda a razonar supuestos más difíciles, que pasaría en un pagaré a la vista. Bueno, ustedes dicen, 1 año para presentar a la vista, ahí se entiende por aceptar, que venció ahí, y entonces tenemos 3 años para la directa, que es la acción más larga. A partir que se perdió la directa, que se perdió la cambiaria, tenemos 1 año para la de enriquecimiento, prescribió los 5. Es medio chinesco. Pero bueno, es un análisis, a mí me resultó siempre espantoso, Graciela le encantaba y lo preguntaba en los parciales y decía, ay, yo decía, qué feo esto, porque la gente termina aprendiéndolo de memoria, no lo razona. Sirve para razonarlo y para repasar los tipos de vencimiento, nos va a servir para decir, che, acá, ¿por qué cuenta el año? ¿Por qué cuenta los 3? ¿Por qué no cuenta acá el año? ¿Por qué cuenta el año y los días si es a la vista? O sea, no sirve para esas cosas, porque en definitiva el análisis siempre parte de que desde el momento que se perdió la cambiaria, se cuenta 1 año. ¿Me entienden lo que les digo? Pero bueno, explica estos supuestos para poder comprender un poco más y analizar un poco más. Otra de las acciones que tenemos extracambiarias es la de contribución, la que se ejerce entre los parigrados, y es una acción netamente regida por el derecho común, porque entre ellos no hay solidaridad cambiaria, entre los coavalistas, colibradores, y hay que estar en lo que las partes hubiesen convenido, y si nada hubiesen convenido van a responder a prórrata. Y hay que estar también a la prescripción del negocio que establece, que han celebrado estas partes, estos obligados, en el ámbito del derecho cambiario, común, perdón. Algunos temas así interesantes es en el caso de la acción extracambiaria causal, tenemos que un endosante que incluye la cláusula sin garantía que es una cláusula o no a la orden, que son cláusulas que tienen eminentemente efectos cambiarios, igualmente van a ser sujetos pasivos de la acción extracambiaria causal. Bien, es decir, cuando un endosante incluyó la cláusula sin garantía, prohibido nuevo endoso, no la orden, son todas cláusulas que tienen efectos cambiarios. No la orden, bueno, no nos trae mucha duda, o prohibido nuevo endoso, porque dijimos que responde cambiariamente frente al inmediato. Entonces, no nos va a generar mucha duda de que haya causal de ese endosatario contra el endosante que la incluyó. Pero el sin garantía, donde no asume una responsabilidad cambiaria, sí nos da esta duda. Y la doctrina ya contesta en decir que el que incluyó la cláusula sin garantía, si bien no responde cambiariamente frente a su endosatario, sí responde desde el punto de vista causal, de la acción extracambiaria causal. Profesora, una pregunta, eso es porque el título se usa como un medio prueba, ¿no? ¿Qué Entendí cosa? cualquier cosa. No, ¿qué? En el caso de que sea sin garantía, en la acción causal. Siempre es un instrumento probatorio en la causal. Bien, lo que te dice es que cambiariamente es sin garantía, pero eso no puede alterar el derecho común. Si entre ellos hay un negocio jurídico que le dé dinero, quizá le entregó un título y no se quiso obligar cambiariamente, pero la obligación extracambiaria subsiste. Son obligados inmediatos y no es obligado cambiario porque
Yo puedo querer mantener, yo te documento con estos títulos, pero yo no quiero asumir una responsabilidad cambiaria, te lo doy a vos para que tengas una garantía más, una mayor, los puedas hacer circular, que los libros resolventes, pero me quedo obligado conforme la relación extracambiaria. Entonces ahí, si bien cambiariamente no puede accionar contra mí, mi obligado inmediato, sí lo puede hacer, sí es una acción extracambiaria causal igual, y lo puede hacer y tiene que cumplir los recaudos que dijimos hoy. ¿Qué pasa si es un endosatario en prenda? ¿Puede ejercer la acción extracambiaria causal contra su endosante en prenda? No. Ay, perdón, sí, no sé por qué dije no. Sí. Ha sido discutido, pero hay una prenda. Algunos consideraban que no, que sí, pero sí. El que no puede ejercer una acción extracambiaria causal contra su endosante es el endosatario en procuración contra el endosante en procuración, porque es un mandato, ¿bien? Y en el caso de la acción de enriquecimiento sin causa, fíjense que ni al endosatario en prenda, ni al endosatario en procuración, se los habilita ejercer la acción de enriquecimiento sin causa, porque dice que en ninguno de los dos casos ellos fueron dueños. Y como no fueron dueños del título, no tienen el perjuicio de la pérdida que otorga la pérdida de las acciones cambiarias. Es bastante, todos estos temas los tomamos de esta manera, pero da lugar en el caso del endosatario en prenda a una discusión. Pero la mayor parte de la doctrina está de acuerdo en esto, que el endosatario en prenda no tiene acción de enriquecimiento sin causa, porque el perjuicio está dado en gran parte, no solo está formado por el negocio extracambiario causal, sino tiene un valor en sí mismo la pérdida de las acciones cambiarias. Y como no fue dueño, consideran que al no ser dueño, no son sujetos activos de estas acciones. Bueno, pienso que ¿hay algún tema que les haya quedado? Vimos solidaridad, acciones, ahora van a ver cheques, son los temas más complejos. Repasamos algo en dos, ustedes en dos lo vieron. Presten atención en el caso de los requisitos extrínsecos del pagaré a las modificaciones introducidas recientemente para los pagarés, que el artículo 35 tiene una excepción en los pagarés en cuotas que están destinados al mercado de valores. Está en el artículo 101, esto regulado, como también los títulos, los pagarés al portador, que no se admiten, pero en el caso de que vayan a un mercado de valores sí. Presten esta atención en estos requisitos extrínsecos, estas últimas modificaciones. Piensen, analicen, porque eso no sé por qué es un tema que uno les pregunta vencimiento y no lo entienden. No sé si se ve muy a la ligera o no manejan los vencimientos relativos, los absolutos. Se pregunta mucho esto, cómo funcionan los vencimientos, qué características tiene el vencimiento, qué pasa con los intereses, con las cláusulas de intereses. Bien, ¿qué pasa con esto del pagaré? ¿Qué excepción hay? Mucho se pregunta la bolilla 1, 2, endoso, cláusulas, estructura. Bueno, están todas muy relacionadas las bolillas unas con otras, así que por ahí toca acciones y terminamos hablando de la bolilla 1, porque recuerden bien autonomía y abstracción. Vuelvan a ver eso, porque es un tema que manda
hablamos endoso, pum, caen. Hablamos de aval, pum, caen con autonomía de abstracción. Hablamos, estudien aval, que no entiendo por qué no saben el artículo 31. No le digo que ustedes, pero nos ha pasado en las mesas libres, cosas que siempre se sabían. Yo no sé si por ahí las cursadas, como ahora no se dan todos los temas, algunos se dan, no se dan completos, la gente los omite. Nosotros tomamos absolutamente todo el programa, salvo la parte histórica. Ustedes tienen todavía un programa viejo, la parte histórica no la tomamos. Pero pago por intervención, aceptación por intervención, esas cosas no, por supuesto, eso no, porque apenas vemos letra, vamos a ver, o sea, no vamos a ver esos puntos, pero sí, todo lo demás se pregunta. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? ¿O quieren preguntar algo hoy o les quedó algo? No importa que no sean de las clases de ahora, que tengan algún tema de esto, lo estoy leyendo y no entendí nada. Bueno, vuelvo a decirles, no tengan problema, no necesito que me pongan el nombre, simplemente soy alumno, me hacen la pregunta que necesitan. No importa si es de fin de semana, no hay problema porque tienen pocos días, así que yo en un momento las contestamos. Así que si las hacen por WhatsApp, para mí es más cómodo. Pero no hay problema. Ay, ¿esto qué es? ¿Quién está acá? Ah, perfecto. Ay, yo soy un desastre, perdón. Miro quién está acá. Bueno, los dejo mañana con Yerro para ver todo cheque. Y le voy a decir que les dé acciones también en cheque. Ojo cheque, ojo la reglamentación, ojo el sistema de multas, se pregunta, cheque se pregunta mucho. Así que no vamos a preguntar punto 111, 112, pero en términos generales se pregunta la circular. Bueno, los dejo. Hoy los libero un ratitín, bueno, no mucho, 5 minutos antes. Listo, chicos, bueno, saludos, nos vemos. Nos vemos Hasta luego. Igual tenemos lunes y martes de la semana que viene, clase, que podemos usarla para repasar o por ahí les puedo mandar algún práctico como para que vean las acciones, si lo entienden o no lo entienden. Bien, para que hagan y lo vemos el lunes. Bueno, Dale, hasta el gracias. lunes, chicos, hasta luego.